Gracias por acompañarnos y para recibir juntos el año 2020. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. De hecho, vamos a continuar un poco con lo que terminamos la semana pasada y terminamos el año hablando de la suficiencia de la Escritura. Yo creo que es un buen tema para terminar un año, pero también es un buen tema para comenzar un año como este. No sé cómo pasaste esa noche del año nuevo. No sé si tú podrías considerar, ¿sí?, que fue un buen año el 2019. Todos festejan o todos festejamos. El mundo y los cristianos que se supone que no somos del mundo. Pero el chiste es cómo lo medimos. Es decir, el 2019 fue bueno, ¿cómo lo medimos? Por lo regular, lo medimos en salud, dinero o amor, como dice la novela, ¿no? Eso es un buen año. Pero eso así lo miden todos, incluso los mundanos. Los borrachitos tienen algo que festejar, los Rayados tuvieron un campeonato que celebrar, que termina un año. Yo creo que todo ese es un motivo de festejo. El tiempo, desde que fue creado, no ha dejado de avanzar. Los años seguirán pasando uno tras otro, ¿sí? El mundo celebra las bendiciones, entre comillas, que Dios les da, porque ellos llaman bendiciones a las cosas materiales, a tener una casa, un coche. Para ellos eso es un buen año. Pero la pregunta es para un cristiano, hermano, que nos dice la Biblia en Santiago 4:4 que no deberíamos de ser amigos del mundo. Que nos dice la Biblia en Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es lo que dice la Biblia de los cristianos. Y sin embargo, cristianos y no cristianos todos celebran un año de lo recibido de Dios, ¿sí? Y sabes, eso no es cosa para celebrar, es cosa para sí, claro que agradecer. Pero la pregunta es, ¿y tú fuiste fiel a Dios? ¿Tú le diste algo a Dios? ¿Pasó algo en tu vida espiritual? ¿Creciste en el 2019? ¿Eres más parecido a Cristo de enero del 2019 a diciembre 31 del 2019? ¿Eres más parecido a Cristo? Si la respuesta es no, no hay nada que festejar, hermano. Si comenzaste el año con ciertos pecados que al 31 de diciembre no pudiste vencer, ¿qué hay que festejar? Claro que hay que dar gracias a Dios por todos sus beneficios, pero festejar, ¿festejar qué? ¿Que seguimos siendo miserables, como decía Pablo? ¿Quién nos rescatará de este cuerpo de muerte? No es un buen año, mi hermano, cuando lo terminas siendo igual que como lo comenzaste, en lo espiritual. Podrás ser más rico, podrás haber cambiado de carro, podrás haber cambiado de casa, pero es un año de oquis si no creciste en lo espiritual. Para un cristiano es un año inservible. Respiraste por respirar, exististe por existir, caminaste por caminar. ¿Qué festejar? ¿Que terminó un año? ¿Eso es motivo de tronar cohetes? No, mi hermano, para un cristiano no lo es. ¿Por qué hablar de esto? Porque es un buen momento, ahora que termina, digo más bien que comenzamos un año nuevo. Ojalá y este año no nos pasara igual. Este año debemos de crecer en Cristo. Este año debemos crecer espiritualmente. Este año es cuando dejamos el orgullo. Este año debe de ser cuando vencemos la lujuria. Este año debe de ser en el que somos más parecidos a Cristo. Si no, no hay nada que festejar. Podrían sacarte la lotería. No hay nada que festejar. Y para eso, te digo, terminamos el año pasado hablando
de la suficiencia de la Escritura. Y hoy vamos a empezar hablando también de la palabra de Dios. ¿Cómo hacer que un año no sea de oquis? ¿Qué es lo que nos afecta? La ignorancia, la inmadurez. Y todo es por falta de estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese libro, hermano, que si volteas, ahí está en tu buró. A lo mejor lo traes en el carro. Esa es la palabra de Dios. No videos, no Facebook. No, mi hermano, estás confuso. Hay personas que piensan que la palabra de Dios es escuchar el radio todo el día. No, mi hermano, la palabra de Dios es ese libro. Hay personas que piensan que estar oyendo Facebook o YouTube todo el día están recibiendo palabra. No, la palabra de Dios es ese libro. Por el amor de Dios, hay que volver al libro. Decíamos dos cosas la semana pasada que debes de aprender, de grabar en tu memoria. La palabra de Dios es indispensable para seguir a Cristo, para conocer a Cristo y para ir al cielo. Indispensable. Dice Jesús en Juan 6:63. La palabra que les he hablado es espíritu y es vida. Ahí está la vida, hermano. La salvación no está en religiones. No hay salvación sin la palabra de Dios por nuestra cuenta. No siguiendo una religión, no siguiendo a un hombre por más sabio que tú crees que sea. No se puede ser salvo sin estudiar la Biblia por nuestra cuenta, aunque vayas a una iglesia toda la vida. Ninguna iglesia salva, ninguna religión salva, ningún pastor salva. Las sagradas escrituras, dice 2 de Timoteo 3:15, son las que te pueden hacer sabio para salvación. Allí está la vida, dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es lo que nos salva, es indispensable. Pero además agregábamos otra palabrita la semana pasada, y las dos son igual de importantes. La Biblia es indispensable. ¿Sí? Alguien podrá decir, oye, no, pero el que salva es Jesús. Claro, Jesús es la palabra. Dice en Juan 1:1 que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice en el 1:14 y la palabra fue hecha carne. Y hoy la palabra fue hecha libro. Ese libro es nuestro Jesús. La palabra, si quieres conocer a Jesús, tienes que leer la Biblia. No hay otra forma, hermano. Tristemente, tantos cristianos que dicen seguir a Jesús sin leer la Biblia es imposible. Por eso dice nuestro Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos dicen recibir a Jesús haciendo una oración? No, mi hermano, recibes a Jesús recibiendo su palabra. Amas a Jesús cuando obedeces su palabra. Todo gira en la palabra de Dios. Y sin embargo, hoy algo tan hermoso, tan divino, los cristianos lo despreciamos. Los cristianos que se supone que somos el pueblo de la Biblia. Y algo tan hermoso y tan divino también hay que tener cuidado porque el diablo lo utiliza para engañar. Así dice Mateo 4, así tentó a Jesucristo, así tentó a Jesús diciéndole, escrito está, y mencionándole parte de la palabra de Dios. Y hay más lugares, por ejemplo, en Primera de Corintios 11, en Segunda de Corintios, habla de pastores, ¿sí? Que engañarían y que traerían la palabra de Dios. No es, dice, no les extrañe, no se maravillen, no es extraño. En 2 de Corintios 11:15,
que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Por eso, ¿qué hay que hacer? Protegernos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra. Tenemos que volver a la palabra de Dios por nuestra cuenta. Mira lo que dice Juan 12:48. Juan 12:48. Los versos, y es palabra de Jesús, mi hermano. Son tan claros. Dice ahí: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Si no recibes la palabra, serás juzgado por la palabra, por Jesús. ¿Cómo seremos juzgados? Con la palabra. Con la palabra, mi hermano. Es decir, oye, ¿tú por qué? ¿Qué hacías con tu dinero? A ver, venga. Y algunos diremos, no, yo se lo di a mi pastor, ¿sí? Para que tuviera carro, para que tuviera casa. Y con la Biblia en mano, Cristo te dirá: solo muéstrame un verso, aunque sea un verso, donde yo hubiera dicho, o donde yo haya dicho que se hiciera eso. Hermano, vas a pasar por toda la Biblia sin encontrarlo. Todo lo contrario. Sí, en Mateo 25 Él nos enseña la parábola de los talentos. En el 25:31 en adelante, lo que hay que hacer con el dinero de Dios. La parábola de los talentos nos enseña que el dinero no es nuestro, que es de Dios, y solamente nos dio y nos tuvo un encargo. Con cada uno de sus talentos nos dijo qué hacer. Mateo 7:22, por eso muchos me dirán en aquel día: ¿no profetizamos en tu nombre? Echamos demonios e hicimos milagros. Y Jesús les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Porque no es el que me dice Señor el que entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está revelada la voluntad de Dios? En la Biblia, hermanos. Solamente en la Biblia. Exclusivamente en la Biblia. No en ninguna religión. No en ninguna iglesia. No por medio de ningún profeta ni de ningún hombre. Solamente en la Biblia está dicha su voluntad. Dice Jeremías 17:5: maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Por el contrario, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La Biblia es indispensable y la Biblia es suficiente. De esto hablamos la semana pasada. Y oye, mi mensaje es para el que lo entiende, hermano. Yo no sé cuál sea tu propósito de año nuevo, pero el cristiano no tiene otro propósito más que este año glorificar a su Padre Dios, glorificarlo, extender su reino, crecer en lo espiritual, ser más parecidos a Cristo. Y para eso es necesaria la palabra de Dios. Entonces, lo que yo quisiera es, oye, sí, ya dijo lo que hay que hacer, pero hay quien no la ha leído nunca, hay quien no la está leyendo. ¿Qué hacemos? Y quiero darte una serie de mensajes. Una, para darte reglas de cómo interpretarla, porque hay quien dice sí tener sana doctrina, hay quien dice que no es religioso, hay quien dice que es muy bíblico, pero ¿cómo lo vamos a saber, hermanos, si somos ignorantes? Tenemos que estudiar la Biblia nosotros, tenemos que ser como los de Berea, dice Hechos 17, que escudriñaban las Escrituras para ver si todo lo que les decían era así. Tenemos que estar en constante examen, haciendo examen a los demás. Esto no es malo. Es lo que manda la Biblia, primera de Juan 4:1, probar los espíritus a ver si son de Dios. Es decir, tengo que estar probando a mi pastor, hermano, sometiéndolo a juicio. No a ver si habla bonito, no a ver si con su barba parece más sabio o parece judío, no porque esté guapo, delgado, gordito, moreno, güero, no porque su familia sea maravillosa.
sino por cómo predica la palabra de Dios y por cómo enseña la palabra de Dios, pero como un ignorante va a poner a juicio a alguien sabio. A ver, hermano, piensa en esto. ¿Cómo un ignorante va a poner a juicio a alguien que sabe mucho? ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo harás? Hay quien dice, no, yo lo oigo a él y siento paz. Ah, sí. No, hermano, es por medio de la palabra. Es decir, el cristianismo, el caminar cristiano. El Señor Jesús quiere un pueblo de sacerdotes. Todos deberíamos de saber palabra. Todos deberíamos de estar preparados. Todos deberíamos de estar leyendo y estudiando y ser capaces de dar razón de nuestra fe. Vuelve a pensar, 1 de Juan 4:1 te dice que hay que probar los espíritus a ver si son de Dios, y nos dice por qué, dice porque hay muchos falsos. ¿Y cómo los pondrás a prueba? ¿No te das cuenta que por eso las iglesias están llenas? Por eso Pare de Sufrir está llena y pasa alguien con acá y dice, le vamos a vender agüita del río Jordán, imagínate. O astillas de la cruz de Cristo. Y uno los ve y dice, qué ignorantes. Y pasa diciembre y tú ves a los católicos haciendo desfiles hacia el santuario cargando una monita de yeso y decimos, ¡qué ignorantes! Y nosotros no somos como ellos. Nosotros aullamos en el Espíritu, danzamos en el Espíritu, nos caemos en el Espíritu, ladramos en el Espíritu. Y eso sí está en la Biblia. Y decimos, es que dijo mi pastor que sí. ¿No te das cuenta que eres exactamente igual de ignorante que los demás? La ignorancia es la que afecta al mormón, la ignorancia es la que afecta al testigo de Jehová, la ignorancia es la que está afectando al adventista, la ignorancia es la que está afectando al pentecostal, la ignorancia. Y el diablo es de lo que se aprovecha, de la ignorancia de la gente. Y tiene para todos. Oye, si el pentecostal danza mucho y tú te sientes incómodo, te da un poquito más, ¿no? Ya te hace ser bautista. Dice, oye, aquí está más serio. Yo creo que es más apegado. Y empiezas a recibir y eres salvo, siempre salvo. Sí, así. Sí. Y Cristo perdonó tus pecados pasados, presentes y hasta los futuros. Es decir, puedes seguir pecando. Sí, pero son más serios. Mira, no ladran, no aúllan. Y la ignorancia es la que nos afecta. No probar los espíritus. ¿Cómo pruebas a un maestro que aparentemente está más preparado? Tú tienes que prepararte igual o más. Eso es lo que Dios ha querido siempre, hermano. ¿Sí? Que no juzgues por lo bonito, por lo guapo, ni por lo serio, ni por lo ridículo, ni lo payaso, ni los gritos. Por la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Ahora, si tú eres ignorante y te agarra cualquiera de ellos, cualquiera te convence, todos te convencen. Es la ignorancia, el arma preferida del diablo. Si estudias la Biblia con los testigos te convencen de que eso es lo correcto, hombre. Te agarra a Samuel Joaquín y te hace adorarlo como apóstol. Te agarra William Branham y te hace adorarlo como apóstol. Te agarra el de Redimidos y te hace adorarlo como apóstol. Y te hacen creer que el Espíritu Santo es mujer. Y te hacen creer una sarta de tonterías. Todo por no estudiar la palabra. Bueno, pero me extendí mucho en eso. La próxima serie de estudios es para los que el Espíritu los mueve a la verdad. Y la verdad está en la palabra. Y aquel que, hermano, es día 2, es decir, solo ha pasado ayer el día 1. Y ya tendría que estar en su propósito haber comenzado a leer la Biblia. Sea en Génesis 1, si comienzas desde el principio, sea en Mateo 1. Si comienzas en el Nuevo Testamento. Pero ayer ya debías de haber comenzado. Y si no, apenas va un día, mi hermano. Si nunca lo has hecho, si nunca has leído la Biblia completa,
Este es el momento de empezar. Un año que comienza es el mejor momento para empezar a leer la Biblia y no parar jamás de conocer a Jesús cada año más, de saber cómo piensa, cómo actúa, qué le gusta, qué le disgusta y escuchar su voz, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí, ese es el propósito de esta serie de programas. Darte sí unas reglitas, porque hay unas reglitas, pero demasiado simples para interpretarla y entenderla bien. Porque no es solo leerla por leerla. Hay que entenderla y hay que creerla. Y en eso es donde queremos ayudarte, ¿sí? Y también si quieres llamarnos o mandarnos un mensaje al celular, siempre estaremos a tu disposición. O mandarnos un correo electrónico. En realidad, hermano, nada nos daría más gusto, nada nos emocionaría más que poderte servir en algo, en una duda. O en una duda, en lo que sea. Yo prometo darte todo mi tiempo, todo el tiempo necesario a cualquier duda, no subestimar ninguna, y entendiendo algo, hermano, que no soy Dios y que no lo sé todo, pero que si tú me das tiempo, yo podré investigar y estudiar cualquier cosa. ¿Ok? ¿Cómo interpretarla? Vamos a dar algunas reglas y consejos para entender la Biblia, ¿ok? Antes de continuar o de comenzar, voy a repetirte las vías de comunicación. Aquí en cabina, primero, son el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Mi hijo José Ángel está aquí en los teléfonos. Apenas anda perdiendo el miedo, ¿verdad?, para contestar los teléfonos a todo lo que da. Mi hermano, mi celular es el 818-252-8607. Y si tú quisieras unirte a estudios bíblicos, sabes, es todo lo que hacemos nosotros. Todos los domingos a las 12 del mediodía, no gritamos, no ladramos, no aullamos. Estudiamos la Biblia domingos a las 12 en la calle Corregidora número 500 en el centro de San Nicolás de los Garza, porque eso es lo que nos empuja a hacer el Espíritu Santo de Dios. A otros el Espíritu, bueno, iba a decir santo, pero no, un espíritu los empuja a ladrar, a aullar, brincar, a cantar a otros, ¿no? Hay espíritus distintos, hermano. Hay espíritus que a las iglesias las empuja a cantarle 1 hora y media y a dar 20 minutitos de palabra. Bueno, o sea, si tú crees que es el Espíritu Santo el que hace eso, ¿verdad? Acá el Espíritu Santo nos avienta, nos empuja a su palabra. Y como dice Primera de Juan 2:27, y nos da entendimiento de su palabra. No a Lara porque es especial, a todo el que tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Podríamos comenzar por lo más básico. Ya decíamos ahorita, Jesús es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es indispensable. Pero, ¿qué de importante tiene esto? Hermano, que el que quiere buscar a Dios, ¿en dónde lo va a buscar? ¿Dónde se le busca a Dios? A Dios se le busca en su palabra. ¿Sí? A Dios no está. Ay, hermano, quisiera decir esto. No sé cuál sea la palabra, pero Dios no está en las iglesias, hermano. Dios está en su palabra. Y eso dice la Biblia. La Biblia enseña, por ejemplo, en Hechos 17:24. Léelo ahí en tu Biblia. ¿Sí? Dios no habita templos hechos por manos humanas. Eso dice la Biblia. Oye, pero es que mi pastor dice y cantamos, ¿no? Cantamos hoy, bienvenido a la casa de Dios. Bueno, Dios no tiene casa hoy. Él mora adentro de las personas, hermano. Y ya puedes haberte enojado, pero pues precisamente ese es el tema. Las cosas que creemos, que nos han metido, que no tienen sustento bíblico.
Dios no está en las iglesias. Alguien puede decir, oh, busco a Dios, déjame voy a una iglesia. Bueno, Dios no está ahí. Y los cristianos a veces hacemos esta invitación. Pero la invitación que debe de hacer todo cristiano es leer la Biblia. Esa es la invitación que se nos ha olvidado. No se nos ha olvidado. El diablo nos ha engañado porque así le conviene. Cuando tú compartes el evangelio y de repente alguien muestra arrepentimiento y dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Lo que sigue es leer la Biblia. Eso es lo que sigue, hermano. ¿A dónde lo vas a mandar? Si solo le dices a una iglesia, imagínate que va con los mormones, con los testigos. Imagínate que lo agarran los adventistas. Imagínate que lo agarra Samuel Joaquín. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿A dónde lo debemos de mandar? A leer la palabra. Y no solo a leerla. Lo que pasa es que los cristianos hemos sido irresponsables. Se nos está mandado que nosotros la enseñemos. No solo se nos manda predicar el evangelio, sino que dice Hebreos 5, debían de ser ya maestros. Debían de ser ya maestros. ¿Para qué? Porque el mundo necesita palabra. Pero ¿qué palabra le daremos si nosotros somos igual de ignorantes? ¿Cómo vas a escoger una iglesia hoy? Nadie piensa en esto. Imagínate alguien que quiere, bueno, voy a conocer a Dios, voy a la iglesia. ¿Y a cuál vas a asistir habiendo tantas? ¿A cuál vas a asistir? Y a la que caigas, como dijimos ahorita, esa te convencerá. ¿Te das cuenta? Pero el Espíritu, dice en Juan 16:13, cuando venga, Él os guiará a toda la verdad. Y decíamos primera de Juan 2:27, Él es el que nos enseña. ¿Ok? Pero claro que hay algunos consejos que quisiera, tal vez hoy no lleguemos a reglas de interpretación, hermano, pero sí unos consejos de cómo leer la Biblia. Consejos que a lo mejor hoy dejemos el programa en esto. Para aquel que se ha decidido a leer la Biblia, aquel que dice o que ya dijo este año voy a leer la Biblia por primera vez. Ok, aquí es donde se busca a Dios. La Biblia no es un libro común y corriente. Ok, es la palabra de Dios. Buscamos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que abras la Biblia, cada día que vayas a estudiar, haz oración. Habla con Dios. No confíes en hombres. Leímos ahorita en Jeremías 17. Busca a Dios. Dile que quieres conocerlo mejor. Dile que lo necesitas a Él como maestro. Pídele que te explique su palabra. Dile que lo haces porque quieres obedecerlo y seguirlo de verdad. Hermano, dijo el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dijo el Señor, pide y se te dará. No hay nadie que pida esto y que el Señor diga, no te voy a dar entendimiento. No te la voy a explicar. Si como decimos acá, de eso pide su limosna, mi hermano. Si eso ha estado esperando por mucho tiempo. Ha estado esperando el momento en que el pueblo de Dios regresa a la palabra. Él ha estado esperando el momento, y es este año 2020, mi hermano, en que los sacerdotes de las casas dicen, a partir de este año, todos los lunes o martes o miércoles, el día que a ti se te acomode, pero en esta casa se va a compartir palabra de Dios. Y se le enseña a la esposa, y se le enseña a los hijos, y se invita a los vecinos o a la demás familia, a todo el que quiere venir. Esto es lo que Dios ha querido siempre. ¿De qué le sirve que le cantes? ¿De qué le sirve que vayas a la iglesia? ¿De qué le sirve tu dinero? Si Él lo que ha querido es que lo conozcas. Yo te aseguro, hermano, si tú comienzas a leer la Biblia en este 2020, escucha lo que voy a decirte. Yo te aseguro que serás más bendecido de aquí a junio, hermano. Conocerás a Dios de tal manera
que no lo has conocido en todos los años que tienes de cristiano, en todos los años que has ido a la iglesia. Lo vas a conocer de verdad. Pero esta es la clave, hacer oración. Y cuando finalices de leer la porción, vuelve a hacer oración. Dale gracias por lo que aprendiste en ese día, poco o mucho. Dale gracias, vuelve a platicar con él. Si te quedan dudas, pregúntale ahí, no te levantes de la mesa. Comenta lo que aprendiste con él. No sé por qué tenemos necesidad de estar viendo gente de carne y hueso si el Señor está con nosotros. ¿Por qué tenemos dependencia de, ay, no le entiendo, ojalá y estuviera aquí un pastor para... Si el Señor está ahí sentado, no hay más sabio que él. Acércate a él, mi hermano. Después de que el consejo, por ejemplo, ¿por qué este último consejo? No te desanimes. Tú trata de leerla todos los días. ¿Cuánto leer? Depende de tu tiempo. Pero ahorita que decíamos, si siempre que la lees le pides que te explique, que te hable, eso es lo que él va a hacer. Hay gente que dice, es que yo no entiendo nada, y se desanima y deja la lectura. Pero no te enfoques en lo que no entendiste. Enfócate en lo que sí entendiste. Eso sí, lo que vayas entendiendo, hay que irlo obedeciendo. ¿Okay? Lo que tú entiendas, esa es la porción que él tenía para ti ese día. Por ponerte un ejemplo, si tú lees un capítulo que tiene 15 versículos, y de los 15 solo entendiste 2. Y dices, no, es que no entiendo nada. Sí, entendiste 2. No te fijes en los 13 que no entendiste. Fíjate en los 2 que sí entendiste, porque así es como trabaja Dios. Tú cuando tienes un bebé, no le damos carne asada, ¿o sí? Lo mismo hace Dios. Primero nos da lechita, ¿sí? Y luego ya nos da más. Primera de Pedro 2:2 dice desear la leche espiritual. Luego él te dará papilla hasta que un día te darás un banquetazo, hermano, y conocerás cosas tan profundas de la palabra. Pero entiende, si no la has leído, es poco a poco. ¿Okay? Es que, ¿cuántas veces tiene que leer la Biblia un cristiano? Toda la vida. Toda la vida. Un día estás en Apocalipsis 22 y al otro día amaneces en Génesis 1. Otra vez. ¿Ok? Y no entiendes todo de un jalón. Por eso este año entendés de ese capítulo de 15, entendiste 2 versos. Y el otro año entenderás otros 3 y hasta dirás, ah, de veras, era tan fácil. Sí, pero es que no depende de ti. Es a lo que Dios quiera darte cada año. Dice en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Él es el que alimenta, hermano. Es maravilloso leer la Biblia por tu cuenta. No dejes que nadie te desanime. No, si algún pastor te llegara a decir que no la leas, huye de él. Huye de él. No le digas bienvenido, dice la Biblia. No lo recibas en casa ni le digas bienvenido. ¿Okay? Esos son los 2 primeros consejos. El tercero tiene que ver, no sé, con qué versión escoger. Entre más antigua, mejor. La de Batalla de los Evangélicos es la Reina Valera y es muy buena versión. La de los católicos puede ser la de Jerusalén o la latinoamericana. Son muy buenas versiones. De las nuevas, yo no recomendaría ninguna, hermano. Que Dios habla hoy, que Nueva Biblia al día, que la Biblia parafraseada, más lo que se acumule en la semana. Entre más atrás, mejor, mi hermano. Con el tiempo, cuando vayas creciendo en madurez, lo mejor va a ser leer 2 versiones. ¿Sí? ¿Por qué? Para que entre ellas vayas viendo las diferencias y eso te va a hacer ahondar en la Biblia. Es decir, si lees 2 versiones distintas, puedes ir comparando y coinciden, y de pronto en algún punto no coinciden y vas a querer ahondar y ahonda, ¿sí? Para darle la razón a alguna de las 2, pero solo en ese punto.
No quiere decir que, entonces esa Biblia ya es del diablo. No, mi hermano, son traducciones. A veces ganará la Reina Valera, a veces ganará, no sé, si estudias la NBI o la de Jerusalén, pero tú ahondarás más. Te decía hace rato, esto no se trata un pleito de cuál Biblia es mejor. Por ejemplo, los católicos tienen 7 libros de más. Ok, ¿sí? Pero no es relevante la diferencia. Si tú leyeras esos 7 libros, católico, me refiero a ti, si tú los leyeras, no hacen diferencia alguna. No soportan ninguna de las doctrinas que te han predicado. Ninguna, católico, ninguna. ¿Ok? Al contrario. Hay libros como el de Baruch, como el de Judith, como Sabiduría, que hablan expresamente y duramente contra la idolatría. O sea, ¿por qué pelear? Porque la mía tiene 7 y la tuya tiene menos. Bueno, pues aviéntate esos 7 también, pero los otros 66 son iguales, ¿verdad? El problema del pueblo no es la versión, hermano. El problema del pueblo no es que una tiene 7 de más o de menos. El problema de todos es la falta de estudio de la Biblia. Aún la de los testigos, que la versión del Nuevo Mundo está muy alterada. ¿Sí, verdad? Pero yo te aseguro que si el testigo de Jehová leyera su versión por su cuenta, yo te aseguro que caen de rodillas ante Cristo para adorarlo como Dios, como lo que es. Eso es lo que falta a las personas. Si el católico leyera por su cuenta la Biblia, se daría cuenta de todas las cosas equivocadas que hace. Si el pentecostal leyera la Biblia, dejaría de hacer tantas cosas equivocadas que hace. Todo, si el bautista leyera la Biblia, si el metodista, si el neopentecostal, si el mormón, si el adventista leyera por su cuenta la Biblia, vería que en realidad para adorar a Dios hoy es en espíritu y en verdad, y es todos los días. ¿Okay? Pero hay que leerla por nuestra cuenta, y este año ese debería de ser nuestro propósito, leerla e interpretarla. Interpretarla, te digo, es esa palabrita que parece, oye, esto no es solo para los teólogos. No, mi hermano, esto tenemos que hacer todos. Y el Espíritu es nuestro ayudador. Dice 2 de Pedro 1:20 que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, de un solo verso, uno entiende una cosa y otro entiende otra, y hay quien dice, bueno, es que el Espíritu le dio a él algo y a este le dio otra cosa. No, de ninguna manera. No es de interpretación privada. Quiere decir que cuando Dios estaba dictando la palabra de Dios, cuando Dios estaba revelando su palabra, Él tenía una idea en mente, y eso es lo que buscamos. Y al interpretar correctamente, a eso es a lo que llegamos, a lo que Dios quiso decir. No a lo que a mí. Hay quien interpreta mal y dicen, bueno, pero a mí así me funciona, o a mí así me gusta. No es de que te guste o no te guste, no es de que te funcione para engañar gente, es de que a quién buscamos. El cristiano verdadero, y otra vez esa es la invitación, mi hermano, busca a Dios. Buscamos a Dios, nos guste su palabra o no nos guste, nos convenga o no nos convenga, ¿sí? Porque esa es la Biblia, ¿okay? No importa si lo que la Biblia dice, tú has creído lo contrario por 40 años de cristiano, no importan tus años de cristiano. Hay quien tristemente se aferra, bueno, pero yo he creído esto a 40 años y no lo puedo dejar de creer. ¡Qué mayor tontería! Es el mayor regalo que te hace Dios. Dios te tiene misericordia aún después de 40 años.
te revela su palabra. No hay revelaciones nuevas, mi hermano. Hay quien dice, traigo una nueva revelación. Llévatela a tu casa, la nueva revelación. No nos interesa la revelación de Dios, solamente hay que interpretarla y entenderla bien, esa es la que nos interesa. Cuando se te pare cualquier payaso con revelación nueva, no, mi hermano, ya lo deberías de estar sacando de la iglesia, y si no se puede, deberías de estar saliendo tú. ¿Sí? No, revelaciones nuevas, bastante nos cuesta estudiar la Biblia, entender la revelación de Dios, para que alguien nos venga con revelaciones nuevas. Consejos, hermano, siguiendo con consejos. La Biblia, ¿de qué hablamos? De que hay que leer la Biblia completa, porque es la única forma de leerla y de entenderla. La Biblia no se hizo para leer pedacitos. Hay que leer libros completos y todos los libros. Tan sencillo como que ningún libro en el mundo se entiende si lo lees en pedacitos. Y la Biblia es más importante que todos los libros del mundo juntos. ¿Sí? No se puede entender en pedacitos. Yo siempre pongo el ejemplo de la Caperucita. Agarra el cuentito de la Caperucita y ábrelo donde quieras, como a veces hacemos con la Biblia, a ver si la entiendes. No la entiendes, mi hermano. Imagínate que la abres y te sale donde un pobre lobo está siendo perseguido por un leñador. Eso es lo que va a pensar uno. Ese leñador es un malvado y el lobo es bueno. Pero no, ¿por qué lo entendemos mal? Porque no conocemos toda la historia. Es lo mismo con la Biblia. Por eso hay tantas doctrinas torcidas, por eso hay tantas creencias equivocadas, por leer pedacitos de Biblia, como lo hace el diablo. Pero por eso Cristo siempre contestó al diablo en Mateo 4, escrito está y escrito está también. Hay que leerla completa, ¿ok? Completa, hermano. Parece mentira, pero te digo, hoy no es ocasión de juzgar. Tantos cristianos que no la hayan leído. Mi único deseo, y yo creo que es el deseo de Dios, es que tú que me escuchas hoy pongas un alto a esto. ¿Sí? No va a haber un avivamiento. Hoy todo Monterrey va a leer la Biblia. No, mi hermano. Dios te está hablando a ti que estás escuchando el radio. Y el avivamiento será en tu persona. Y alcanzará parte de tu familia. ¿Ok? ¿Y cómo? Leyendo la Escritura. ¿Ok? La Escritura. Si es la primera vez que la lees, si fuera la primera vez que la lees, hermano, aquí sí tengo otro consejo para ti que la lees por primera vez. ¿Ok? O bien cuando alguien te pregunta si tú ya eres sabio en Escritura y algún día alguien te pregunta por dónde empezar, siempre el consejo es comenzar por el Nuevo Testamento. Alguien dirá, ¿pero por qué? Acaba de decir que la Biblia que se lee completa como el libro de Caperucita. Sí, pero este libro es otra cosa, hermano. Claro que hay que leerlo completo, pero ciertos consejos nos ahorrarán algunos problemas. ¿Ok? Mira este verso, por ejemplo. Primera de Corintios 10, del 1 al 11. Dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento y bebieron la misma bebida, pero de ellos no se agradó Dios. Dice el 16, mas esto sucedió como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como ellos. En el 11 total dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. No sé si te das cuenta, comienzas por el nuevo y descubres versos como esto, que te explican parte del Antiguo Testamento. Y así cuando llegues al Antiguo Testamento, a estos pasajes, ya sabrás lo que significan para ti hoy. Hoy, hermano.
¿sí? Y hay muchos ejemplos así. Por ejemplo, Romanos 6:14, ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Eso nos hará ver cuando lleguemos a la ley, a verla de distinta manera. ¿Cómo? Romanos 7:7 nos decía, yo no conocía el pecado sino por la ley. Entonces, para eso es la ley. Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces cuando yo llegue a la ley, ya sabré cómo entenderla, ¿sí? Entenderla me va a ayudar, ¿sí? Porque hay partes del Antiguo Testamento que parecen ser complicadas, pero esta es la parte donde dicen, yo no sé si has oído, que la Biblia se interpreta a sí misma. Esta es la parte esa. Imagina que tú la lees por primera vez, o que alguien recién convertido lo hace por primera vez en blanco, ¿sí? Y llega a la parte de la ley, ¿sí? ¿Qué debes de creer? La Biblia hay que irla creyendo, hermano. Entonces él creerá que aún hay que apedrear a los homosexuales y cosas así. O que tiene que circuncidarse, imagínate. Le tomaría mucho tiempo darse cuenta que no es así hasta que llegue al Nuevo Testamento. Por eso es mejor comenzar por el Nuevo Testamento, ¿sí? De Mateo a Apocalipsis. Y cuando acabes Apocalipsis 22, entonces comienzas Génesis 1 y de ahí otra vez hasta Apocalipsis y así toda la vida. ¿Ok? Toda la vida. Otra reglita o consejo. ¿Cuántas veces hay que leer la Biblia? Toda la vida, hermano. Toda la vida. Nunca el Señor nos va a llamar y jamás habremos entendido toda su palabra. Su mente no es nuestra mente, sus caminos no son nuestros caminos, ¿sí? ¿Cuánto hay que leer? Eso depende de tu tiempo, de tu hambre de Dios también. Puedes hacerlo un rato todos los días, o bien 1 hora o 2, un día a la semana, algo así, depende de tu tiempo, pero tenemos que dedicar tiempo a la palabra. Hay programitas para leer completa la Biblia en un año, sí, ni siquiera es leyendo tanto, 3 o 4 capítulos diarios, pero no son carreras, mi hermano. No importa cuánto te lleves, no importa cuánto te tardes, la Biblia es para saborearla. Nunca estés en Génesis pensando, hombre, falta mucho para Apocalipsis. No, disfruta el Génesis, disfruta el Éxodo, saboréalo. Medítala, platícala con Dios, conoce a Dios, eso es lo más importante y ya se nos está acabando el tiempo y podríamos seguir con consejos que seguiremos la próxima semana, pero otra vez yo quisiera terminar con eso. ¿Y qué voy a ganar leyendo la Biblia por mi cuenta? Conocer a Dios. Conocer a Dios de una forma que yo estoy seguro que si no has leído la Biblia, no lo conoces. Podrás conocer otro Dios, pero el Dios de la Biblia no lo conoces. No lo conoces. Y es increíble que aquí muchos se pongan orgullosos. No, yo sí lo conozco, hermano. Lee la Biblia. Hay quien se enoja con este programa como si lo que yo te estoy diciendo fuera del diablo. Resulta que el diablo predicó hoy en el radio. ¿Y sabes qué dijo? Lean la Biblia, cristianos. ¿Cuándo, hermano? Escucha la voz de Dios y yo no estoy diciendo que yo lo sea. Dios quiere que lo conozcas por medio de su palabra. ¿Sí? Acércate. Y cuando la leas, vas a encontrarte con que la Biblia contradice muchas cosas de las que tú hoy crees. Y entonces tú ya decidirás a quién seguir. ¿A un hombre? ¿A ti mismo? ¿A lo que has aprendido? ¿O a Dios? ¿Sí? Hay que leer la palabra. El único Dios verdadero está en la palabra. No hay otra forma de conocerlo. Hay quien dice, no, pero yo en la iglesia, hermano, no se puede. Sí, no se puede. Y esto que yo te digo no es para que, entonces ya no, está diciendo que ya no vayamos a la iglesia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para conocer a Dios hay que ir a su palabra.
¿Sí? ¿Cómo lo vas a conocer ahí completo? ¿Sabes cuántos capítulos tiene la Biblia? Más de 1000. ¿Sabes cuántos versículos tiene la Biblia? Más de 31,000. ¿Qué es lo que hacen el domingo en tu iglesia? El pastor te da un sermón basado en un versículo de la Biblia. ¿Sí? Si un año tiene 52 domingos, échale cuenta, son como 600 versos al año. Necesitarías, 600 años. 600 años para conocerla toda. Aunque te molestes, mi hermano, tienes que entender. Oye, pero en mi iglesia predican sana doctrina. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sigue yendo. Si en tu iglesia no predican sana doctrina, aléjate de ahí. Pero en los que están en sana doctrina y en mala doctrina, tienen que leer la Biblia por su cuenta. ¿Sí? La Biblia por su cuenta. Y hay quien dice, no sé, es que es muy extensa. ¿Cuál es tu excusa, mi hermano? No hay camino corto. No hay camino fácil. Jesús es la palabra. Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Y dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay muchos consejos más que darte. Me disculpo porque hoy te di muy pocos, pero yo creo que la próxima semana, para los que hoy han decidido empezarla, vamos a darte algunas reglas de cómo entenderla, de cómo interpretarla. Pero por el amor de Dios, siéntate hoy en tu mesa con tu familia. Eso es lo que Dios ha deseado tanto tiempo. Avivamiento. Esto es un avivamiento particular. En una casa de Monterrey, en una casa de Apodaca, en una casa de Guadalupe, en una casa de San Nicolás, se volvieron loquitos y se pusieron a leer la Biblia. Gloria al Señor, y nos escuchamos el próximo jueves, si el Señor lo permite.